Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos enigmas que ha tenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel, el supuesto secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, sé que han oído rumores, han visto las especulaciones, y han leído titulares que prometen la verdad, pero ¿cuál es la verdad detrás de la conexión de estas dos estrellas turcas que conquistaron al mundo con su química en Erkenci? Prepárense porque hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, o al menos, intentaremos acercarnos lo más posible a lo que realmente sucedió y a lo que sigue pasando, o no pasando, entre ellos. Y si aún no lo han hecho, los invito a darle ese clic mágico al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras revelaciones. Estamos a punto de empezar a desvelar el misterio. Desde que Erkenci, o pájaro soñador, aterrizó en nuestras pantallas, la química entre Can Yaman, quien interpretó a Candibit, y Demet Özdemir, nuestra querida Sahnemaiden, fue palpable. No era solo actuación, para muchos de nosotros, era algo más profundo, algo real. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que trascendía el guión, sus sonrisas parecían genuinas, y su conexión, bueno, era de esas que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero. La forma en que se buscaban con la mirada, la manera en que sus cuerpos se acoplaban de forma natural al estar cerca, la chispa que saltaba en cada roce accidental o intencionado, todo alimentaba la fantasía de que lo que veíamos era la vida misma, no solo una representación. Y como era de esperar, los fanáticos, llenos de ilusión, comenzaron a preguntarse, ¿esto es solo actuación o hay algo más entre ellos? Los rumores de un romance comenzaron a volar más rápido que el viento, alimentados por cada interacción pública, cada me gusta en redes sociales, cada comentario compartido, cada aparición conjunta fuera del set que por casualidad o diseño, era capturada por alguna cámara indiscreta. Al principio ambos actores mantuvieron un perfil bajo, negando oficialmente cualquier relación sentimental más allá de la amistad y la camaradería profesional. Can Yaman, conocido por su carisma desbordante y su estilo de vida a veces un poco ostentoso que atraía tanto admiración como críticas, y Demet Özdemir, con su dulzura natural y su elegancia innata, parecían navegar estas aguas turbulentas con una cautela admirable. Sin embargo, la presión del público era inmensa. Cada foto juntos fuera del set, cada aparición pública coordinada, cada gesto de cariño, por mínimo que fuera, era analizado con lupa por miles de ojos expectantes. Y es que cuando dos personas irradian tanta atracción, tanta complementariedad en pantalla, y además parecen tener una conexión especial que va más allá de las líneas del guión, es difícil para la audiencia no querer que esa magia se traslade a la vida real. El público se aferra a la idea de que los sueños se hacen realidad, especialmente cuando esos sueños están protagonizados por dos personas tan carismáticas y atractivas. Los medios turcos, siempre ávidos de exclusivas y dispuestos a alimentar la máquina del cotilleo, alimentaron la especulación sin descanso. Se publicaron noticias sobre supuestas citas secretas en restaurantes de lujo, regalos costosos intercambiados en ocasiones especiales, e incluso reconciliaciones después de supuestas rupturas que hasta el día de hoy nunca fueron confirmadas por ninguna de las partes. La narrativa era tentadora y cautivadora, dos estrellas jóvenes y exitosas que tras compartir pantalla y cautivar a millones de corazones, encontraban el amor en el lugar menos esperado, en medio del fragor de la fama y las exigencias de una producción televisiva de gran alcance. Pero, ¿qué tan cierta era esta historia? ¿Cuánto había de verdad y cuánto de invención en las páginas de las revistas y en los titulares de los portales de noticias? A medida que el tiempo pasaba, las cosas se volvieron un poco más confusas. Hubo un periodo en el que, según los rumores que circulaban, parecía que habían mantenido una relación en secreto, disfrutando de su amor lejos de los focos y de las miradas curiosas, intentando proteger su intimidad en un mundo que por naturaleza, se dedica a exponerte. Luego surgieron rumores de separación, alimentados por la aparente distancia en redes sociales, por la ausencia de pruebas que confirmaran su unión o por la aparición de otras personas en sus vidas. Algunos decían que la relación era muy intensa, que la chispa inicial era demasiado poderosa, y que la presión mediática constante y la falta de espacio para desarrollar su vínculo de forma privada los había desgastado hasta el punto de ruptura. Otros, más pragmáticos o quizás más desilusionados, sugerían que quizás solo existía una amistad muy fuerte, un compañerismo excepcional, pero que el público, con su ferviente deseo de verlos juntos, proyectaba sus anhelos en ellos, alimentando una fantasía que nunca llegó a materializarse completamente. Y aquí es donde entra el verdadero enigma, el secreto que muchos creen que todavía existe, una sombra de duda que planea sobre su historia.
La verdad es que a día de hoy, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado oficialmente un romance en el pasado. Sus declaraciones, cada vez que se les ha preguntado sobre el tema, siempre han sido cautelosas y diplomáticas, hablando de una gran amistad, de un respeto mutuo profundo y de un vínculo especial forjado en el crisol de la grabación de la serie. Han enfatizado la profesionalidad, la conexión artística y la admiración que se profesan. Sin embargo, la intensidad de su conexión en pantalla y, según algunos, también fuera de ella, dejó a muchos convencidos de que algo más había sucedido, algo que escapaba a la simple descripción de amistad. Pensemos en los detalles que alimentaron esta creencia. Durante la promoción de Erkénticos, ambos actores compartían anécdotas sobre su trabajo juntos, describiendo lo fácil que era colaborar y cómo se apoyaban mutuamente en los largos días de rodaje. Las entrevistas que daban juntos transmitían una complicidad que muchas parejas aspiran a tener, una sincronía en las respuestas, una risa compartida ante una misma ocurrencia, una mirada cómplice que decía más que 1000 palabras. Había una naturalidad en sus interacciones que hacía que cada conversación fuera un deleite para los seguidores, una ventana a una conexión que parecía trascender lo meramente profesional. Esta conexión no se limitaba a las cámaras, también se extendía a eventos sociales y a las redes sociales, donde se les veía interactuar de forma amistosa, con comentarios que, aunque inocentes para algunos, eran interpretados por otros como mensajes codificados. Ahora bien, ¿qué pasó con los rumores de romance que parecían tan sólidos? Muchos de ellos surgieron de fuentes no verificadas, de testimonios de terceros con intereses poco claros, o de interpretaciones subjetivas de sus interacciones. Por ejemplo, un simple me gusta de Can a una foto de Demet en Instagram, publicada en un momento de supposed soledad de ella, podía desatar una ola de especulaciones sobre un amor oculto. O un comentario amistoso y efusivo en una publicación de la otra parte se convertía automáticamente en una prueba irrefutable de que estaban juntos, planeando su futuro en secreto. En el mundo de las celebridades, especialmente en un país como Turquía, donde la cultura de los fanáticos es tan intensa y la industria del entretenimiento tan observada, la línea entre la realidad y la fantasía puede ser muy delgada, y los fanáticos a menudo proyectan sus deseos, sus esperanzas y sus ideales en sus ídolos, buscando la confirmación de sus propias fantasías. Una teoría que cobró fuerza en su momento, y que sigue siendo objeto de debate, fue que quizás tuvieron una relación breve y apasionada, pero decidieron mantenerla en secreto para proteger sus carreras. El mundo del espectáculo, como sabemos, puede ser implacable y voraz. Una relación pública entre los protagonistas de una serie tan exitosa, que cautivaba a audiencias de todas las edades y procedencias, podría haber generado una presión mediática y fanática insostenible. Esta presión podría haber afectado la dinámica del rodaje, la concentración de los actores, e incluso la percepción de la serie por parte de algunos espectadores que quizás preferían mantener la fantasía de la ficción separada de la realidad de la vida. Guardar un secreto así, de ser cierto, habría sido una decisión pragmática y estratégica para salvaguardar su futuro profesional y la estabilidad de la producción que los había catapultado a la fama. Otro punto clave a considerar es el impacto de sus vidas personales posteriores. Después de Erkénticos, ambos continuaron con sus carreras artísticas, participando en otros proyectos exitosos y consolidando su posición como estrellas. Con el tiempo se les ha relacionado con otras personas, y han vivido sus vidas sentimentales fuera de los focos, aunque con diferentes grados de exposición mediática. Can Yaman, en particular, ha tenido relaciones públicas más notorias y ha sido objeto de una intensa atención mediática sobre su vida privada. Demet Özdemir también ha vivido su vida sentimental, y aunque ha sido más discreta, su privacidad no ha estado exenta de escrutinio. Si realmente hubieran tenido un romance profundo y duradero durante la época de Erkénticos, es probable que esa experiencia hubiera dejado una huella más visible en sus vidas y en sus declaraciones posteriores. La ausencia de una confirmación explícita o de un reconocimiento de esa supuesta relación pasada por parte de ellos mismos sugiere que quizás la historia fue más compleja, menos lineal, y mucho más privada de lo que los rumores nos hicieron creer. Podríamos estar ante un caso clásico de química en pantalla, que se confunde con algo real. A veces la magia de la actuación es tan convincente, tan poderosa, que el público se enamora perdidamente de la pareja ficticia, y desea ardientemente, con toda la fuerza de su corazón, que esa conexión trascienda la ficción y se convierta en una historia de amor real. Y cuando los actores son tan talentosos, tan carismáticos, tan visualmente compatibles como Can y Demet, esa ilusión se hace aún más fuerte, casi irresistible.
Su habilidad para transmitir emociones, para crear una narrativa de amor creíble y cautivadora, es un testimonio de su profesionalidad, pero también puede ser el caldo de cultivo perfecto para la fantasía del público. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que algo haya existido, algo que va más allá de la simple amistad. Los seres humanos somos seres complejos y las relaciones, en todas sus formas y matices, también lo son. Es posible que hayan tenido un vínculo especial que no encajara en las etiquetas tradicionales de novios o amigos, una conexión única y personal que decidieron mantener en un plano privado por las razones que consideraron más convenientes para ellos. El secreto, en este caso, podría no ser necesariamente un romance apasionado y cinematográfico, sino más bien una etapa de su relación, un momento compartido que prefirieron no compartir con el mundo, manteniendo así un halo de misterio y preservando su privacidad en un entorno que a menudo devora la intimidad. La verdad, por muy tentador que sea creer en una historia de amor de cuento de hadas, a menudo reside en los detalles, en las declaraciones directas y honestas de las personas involucradas. Y en el caso de Can Yaman y de Method Demir, sus declaraciones, a lo largo del tiempo, siempre han apuntado a una profunda amistad, a un respeto mutuo y a una admiración artística. El hecho de que no hayan desmentido categóricamente una relación pasada, pero tampoco la hayan confirmado de manera explícita, es precisamente lo que ha mantenido viva la llama de la especulación, permitiendo que cada uno de nosotros construya su propia versión de la historia. Lo que sí es innegable, y esto no admite debate, es el impacto que tuvieron juntos en la televisión turca y a nivel internacional. Erkenci no solo fue un éxito rotundo de audiencia en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional, abriendo puertas a nuevas oportunidades profesionales en mercados internacionales y consolidando sus carreras como dos de las estrellas más prometedoras de la generación. Su conexión en la serie fue la chispa que encendió la imaginación de millones, y esa magia, aunque sea ficcional, es algo que siempre recordaremos y que perdurará en la historia de la televisión. Así que, ¿cuál es la verdad por fin revelada? Quizás la verdad es que no hay un único secreto, sino una combinación de factores complejos y entrelazados, una química actoral extraordinaria que trascendió la pantalla, una amistad genuina que nació en el entorno profesional, la inmensa presión de ser figuras públicas bajo constante escrutinio, y el deseo innato del público de ver a sus ídolos felices, enamorados y viviendo un cuento de hadas. Can y Demet construyeron un vínculo especial, una conexión que trascendió la pantalla y que cautivó a una legión de fans que se aferró a la posibilidad de que fuera algo más. Si ese vínculo se convirtió en algo más, en un romance real y secreto, y si decidieron guardarlo celosamente en la intimidad, eso es algo que solo ellos dos saben, y quizás, la verdadera revelación es que, a veces, lo que vemos en la pantalla, la magia que nos transmiten, es suficiente para admirar su talento, su profesionalidad y la poderosa conexión que compartieron, sin necesidad de añadirle capas de misterio o especulación. Hemos llegado al final de este fascinante recorrido por el supuesto secreto de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, analizado las posibles explicaciones y reflexionado sobre el poder de la conexión humana, la ilusión que crea el espectáculo y la delgada línea que a menudo separa la realidad de la fantasía. Lo que queda claro es que la química entre ellos fue real en pantalla, y su impacto en el público fue innegable. Si hubo algo más allá de una amistad cercana y una profunda admiración profesional, eso solo lo saben ellos dos. Y quizás, la mayor revelación es que en el mundo del espectáculo, la magia a menudo reside en lo que nos hacen sentir, en las historias que nos cuentan y en la conexión que logran establecer con nosotros, sus seguidores. Agradecemos de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones y este análisis con ustedes. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo un romance secreto entre Can y Demet? ¿Qué piensan ustedes de la presión mediática sobre las celebridades y la forma en que afecta sus vidas personales? ¿Creen que la química en pantalla siempre implica algo más en la vida real? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y construir juntos una comunidad donde todas las opiniones son bienvenidas. Y si disfrutaron de esta historia y quieren más desvelaciones, análisis y misterios del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y de las historias intrigantes. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos por desvelar. Hasta pronto.